Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial, les doy a todos los testigos de Jehová y en este video de hoy analizaremos un texto muy controversial, quizás para algunos de nosotros, cuando se nos presenta como objeción en la predicación. Y les voy a hablar del texto de Colosenses capítulo 1, versículo 15 y en su contexto, donde voy a hacer una serie de videos para poder tener una mejor comprensión mediante la hermenéutica, el contexto y la morfosintaxis griega, aunque algunos de ustedes desconozcan el griego, pero yo los voy a ayudar a ustedes, ¿no? A cómo se analiza una oración, cómo se analiza, por ejemplo, la terminología o la semántica de los términos griegos. Entonces, como había dicho, en esta primera parte me voy a concentrar en la parte A de el capítulo 1 del verso 15 del libro de Colosenses. Primeramente voy a utilizar la traducción de Nuevo Mundo. Esta traducción es una edición del 2013. Por ejemplo, en Colosenses 1.15, el texto dice de esta manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En el video de hoy me voy a concentrar en la parte A. Él es la imagen del Dios invisible. Para aquellas personas que no conozcan el idioma griego, voy a utilizar algunas interlineales a partir cuando yo vaya haciendo la serie de videos sobre Colosenses 1.15, qué cosa es una interlineal, qué quiero habla español y qué cosa es un texto griego. Por ejemplo, aquí tengo uno de los textos que utiliza nuestro comité de traducción, que es el texto de Nestle Aland, 28 edición. Y también voy a utilizar las interlineales que es hecha por el comité de traducción de los testigos de Jehová, la Kindle Interlineal Translation de Westcott Hall. Aquí vemos, ¿no? Año 1985. Ok. Y el dialogón enfático por Benjamin Wilson, que es una edición del año 1942 también. Aquí dice Watchtower. Estos son interlineales que utiliza nuestra organización de los testigos de Jehová. Ahora bien, cuando vamos al texto griego en Colosenses capítulo 1, versículo 15, aquí hice un esquema, por ejemplo. Aquí pueden ver el texto donde dice Hoti, Hos, Hestin, Eikon, Tu, Seo, Tu, Ourato. Aquí estamos hablando de un pronombre relativo nominativo singular que se traduce el o cual. Aquí le sigue un verbo presente, activo e indicativo de tercera persona, de singular, y después le sigue eikon, que es un sustantivo nominativo singular femenino, seguido a un artículo determinado masculino genitivo y seguido a un sustantivo de caso genitivo singular masculino. Después sigue otro artículo determinado singular masculino genitivo y después sigue el adjetivo genitivo singular masculino ourato, invisible. O sea, él es la imagen del Dios invisible. ¿Cuál es la palabra clave aquí en la parte A del versículo 15? Eikon. ¿Y por qué decimos eikon? Porque eikon, cuando usted va a algún diccionario del griego al español, usted puede ver en la semántica, en el significado, tiene varias acepciones, y eikon se puede traducir como semejanza, parecido, estatua, perfil y representación. Así que cuando vamos a traducir el texto de Colosenses 1.15,
podemos decir que Él es el parecido del Dios invisible, Él es la semejanza del Dios invisible, Él es la estatua del Dios invisible, Él es el perfil del Dios invisible y Él es la representación del Dios invisible. Pero ahora, ¿qué vamos a determinar en este video? Vamos a determinar si Eikon es, estamos hablando de un sustantivo nominativo singular femenino que es temporal. Los trinitarios a veces utilizan terminología teológica para decir que en el caso de Jesucristo, como parte de la Trinidad, ellos dicen que Él es la segunda persona de la Trinidad, es Dios Hijo. Y que cada vez que se le presenta un verbo o un sustantivo, siempre se habla de la eternidad de Cristo. En este caso, por ejemplo, atemporal. O sea, atemporal significa que es eterno. No tiene ni principio ni fin. La pregunta sería, ¿Eikon es atemporal o temporal? Por ejemplo, vamos a volver a verlo aquí. Eikon. Este sustantivo nominativo singular masculino. ¿Es temporal? Bueno, para eso debemos tener en cuenta que cuando vamos a Génesis, capítulo 1, versículo 26, en la Septuaginta griega, para eso voy a presentar aquí la Septuaginta griega. Por ejemplo, vamos a ver Eikon, esta misma palabra que aparece aquí en Colosenses 1.15, la vamos a encontrar en Génesis 1.26, la Septuaginta griega, que es la primera traducción del hebreo al griego, que se hizo en el año 280 a.C. en Alejandría, que es la capital de Egipto. O sea, fueron judíos helénicos que tradujeron del Taná, tradujeron del hebreo semítico al griego toda la porción del Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías. En el caso de Génesis 1.26, dice que Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. La palabra imagen es la misma que aparece, es el mismo sustantivo que aparece en Colosenses 1.15. Y vamos a ver aquí, aunque hayan personas que no conozcan la Septuaginta griega, pero van a tener una noción porque yo estoy mencionando Génesis 1.26. En Génesis 1.26, aquí vemos, por ejemplo, el término, vemos aquí, eikona. O sea, Él es la imagen del Dios invisible. Eikona, ahí lo ven. Eikona es el mismo término que aparece en Colosenses 1.15. O sea, Dios creó al primer ser humano, Adán, a su imagen. Ahí se está refiriendo que el término imagen es temporal, no atemporal. Pero sería muy importante que algún trinitario pudiera responder a esta objeción que estamos presentando aquí en este video, si existe algún texto donde Eikon es aplicado a Jesucristo y sea atemporal. Si no es atemporal, es que Jesucristo tuvo un principio. Cuando la Biblia dice en Colosenses 1.15 que Él es la imagen del Dios invisible, Cristo es el reflejo, es la semejanza, el parecido, la representación de Dios. Pero es la representación de Dios con comienzo, origen y principio. No es que Cristo, siendo la imagen de Dios, se esté refiriendo a que sea el Dios. Sin embargo, si la palabra Eikon se la aplicara al Padre, entonces el Padre tendría principio también. Por eso es que Eikon nunca se le aplica a la primera persona, supuestamente, del dogma trinitario, al Padre, sino solamente al Hijo. Ni tampoco el Espíritu Santo se le aplica la palabra Eikon, porque el Espíritu Santo no es la imagen del Dios invisible. El Hijo es el único que es la imagen del Dios invisible. No existe tampoco ningún texto, tanto en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, donde el Padre sea la imagen
del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre no es la imagen del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, de la segunda persona de la Trinidad y de la tercera persona de la Trinidad. Cuando vamos a 2 de Corintios 4:4, también vamos a ver, por ejemplo, aquí en la interlineal nuestra de los testigos de Jehová, en 2 de Corintios 4:4, donde el texto habla de el Dios de este sistema de cosas, que es Satanás el diablo, le ha cegado el entendimiento a los incrédulos. Pero en la parte B vemos, por ejemplo, aquí en 2 de Corintios 4:4, vuelve a aparecer la palabra eikon, o sea, aparece Hohestin eikon tuseu. Él es la imagen de Dios. Aquí lo pueden ver. Eikon. O sea, Él es la imagen de Dios. Ahí está. Él es la imagen de Dios. Aquí vemos nuevamente el pronombre relativo, nominativo, seguido al verbo presente, activo indicativo, tercera persona del singular. Después le sigue el artículo determinado, masculino singular genitivo, y el sustantivo genitivo masculino singular. Él es la imagen de Dios, o sea, Ho, Hestin, Eikon, Tu, Seu. Por tanto, además, en 2 Corintios 4:4, la parte B, Cristo es la imagen de Dios invisible como el principio o el comienzo de las cosas. Y es temporal, no atemporal. O sea, que Eikon, cuando se lo aplica a Cristo, nunca es atemporal. Por eso es que es necesario algún trinitario encuentre algún texto donde sea atemporal la palabra Eikon aplicado al Hijo. Ahora bien, por tanto y además, cuando hablamos en la Biblia de Colosenses 1:15, donde dice que Él es el primogénito de toda la creación, eso va a ser otra explicación para el segundo video, la serie de videos que voy a hacer acerca de darle respuesta a las objeciones que presentan los trinitarios o que nosotros podríamos estar envueltos en la predicación si se nos hace ese tipo de preguntas, ¿cómo podemos responder? Mediante la Biblia, mediante el contexto, mediante la hermenéutica, que es la interpretación, y mediante la morfosintaxis griega. Por eso es que es necesario que algún testigo de Jehová tenga este interlineal de griego al inglés de los testigos de Jehová para hacer una buena defensa según 1 de Pedro 3:15. Entonces, en el siguiente video vamos a analizar la parte B del versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses, Protótocos Parcestiseo, el primogénito de toda la creación. Un saludo cordial para todos ustedes, que pasen una feliz noche y nos veremos pronto en el próximo video. Hasta luego.